Uno de los privilegios de ser profesor es precisamente encontrarme con gente con tanto talento, como es el caso de Cristina. Tú dices que nuestras relaciones de profesor-alumno, y es exactamente así, yo me considero alumno de ella, porque he aprendido tanto de ella que no os podéis ni imaginar, ¿no? ¿Por qué he aprendido tanto de ella? Porque yo no había visto nunca, bueno, sí es verdad, sí he visto, porque he tenido también la suerte de ser profesor de Espido Freire, por ejemplo, que también tiene un talento inmenso. Pero en el caso de Cristina es tal la devoción, la entrega al hecho de escribir y la calidad con que lo hace que desde que empecé a leerla me quedé muy sorprendido. Tiene muchísimo don para el relato corto, y eso que íbamos a hablar de su última novela, que es extraordinaria, pero tiene un don muy especial para el relato corto. La prueba es la cantidad de premios que ha ganado, los 2 libros publicados que tiene, Noctámbulos, parece que fue en el 2003, y Compañía al año siguiente. Y después de ese libro, Compañía, con un título tan inquietante, sobre todo si se ha leído el libro, publica una novela que es una declaración de intenciones, que se titula Relaciones duraderas. Alianzas duraderas. Y cuando lo estaba diciendo ya sabía yo que me estaba equivocando. Alianzas duraderas, que a mí me parece, se lo decía antes a alguien mientras esperábamos, que es una de las mejores novelas que se han publicado en España en lo que va de siglo y seguramente en toda Europa. Y ahora, con el premio, el 14º Premio Lengua de Trapo de Novela, Cristina se nos descuelga con un mundo interior muy particular suyo, como es el de la familia, lo inquietante de las relaciones, que nada es lo que parece, que todo queda como en sordina y de repente estalla, pero a la vez, y ahí se demuestra su talento, cambiando completamente de registro. Quiero decir que me da la impresión, estoy casi seguro, de que Cristina cuando escribe lo hace para aprender y que no escribe de lo que sabe, sino de lo que no sabe, para ver si así entre todos lo aprendemos. Bueno, pues te doy la palabra. La verdad es que después de las cosas que ha dicho ahora, vengo yo y hablo y voy a quedar fatal porque no me parezco en nada a eso tan idílico que ha pintado. Pero bueno, yo estoy también encantada de estar aquí. Me alegro de que seamos un comité tan pequeñito, la verdad, porque me pone enferma hablar en público. Yo dirijo talleres también y es una cosa que me encanta, dar clase y hablar de lo que me gusta. Por eso, hoy, aunque el título de la conferencia es La mujer calva, que es el título de la novela, yo tenía intención de hablar de la novela, no de mi novela, sino de la novela. Y si acaso, pues, de vez en cuando a lo mejor pues me ponen algún ejemplo con respecto a esta novela, ¿no? Y hablar de la novela es algo que me encanta. Bueno, de la novela o de la narrativa en general o de la literatura. Pero hablar de la novela estoy acostumbrada por los talleres. Entonces, tenía la intención de decirme a mí misma, convencerme a mí misma de que iba a dar una clase de taller, así no me ponía nerviosa. Entonces, claro, pensaba empezar diciendo, bueno, la novela tiene una serie de elementos constitutivos que son este y este, ¿no? Pero tampoco me parece que tengáis cara como de estar deseando que os suelten una clase magistral, ¿no? Sí que me gustaría comentar respecto a la novela algunas cosas, aprovechando que no hay mucha gente y nadie me va a hacer callar, porque últimamente está muy en crisis la novela y se habla muy mal de ella y casi incluso se la ha matado, ¿no? Y se la aboca como a la desaparición. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la novela ha sido siempre un género muy híbrido, muy informe, muy por definir, ¿no? Y que esté ahora mismo en decadencia y en crisis me parece que es lo mejor que le podía pasar, porque significa o tiene el mismo valor que un ticket para la renovación, ¿no? Para volver a reinventarla. Yo en mis talleres siempre empiezo... Son talleres que van dirigidos a gente que no ha escrito nunca, que no ha escrito ninguna novela. Entonces, claro, hay que empezar por abajo, ¿no? Entonces, yo en mis talleres siempre empiezo hablando así de una manera completamente, dándole patadas seguramente de forma inconsciente y descarada, pero empiezo hablando de Aristóteles y de la poética, ¿no? Seguro, ¿no? Que es que estoy segura de que Y empiezo hablando de un concepto que yo le atribuyo a él, creo que es suyo, ¿no? Que es el de la verosimilitud, ¿no?
Y es una parte, esa primera clase, que me gusta mucho, porque me permite hablar de una cosa que yo le atribuyo a Aristóteles y que a lo mejor no es de Aristóteles, a lo mejor es una especie de, bueno, de teoría moderna que ha venido degenerando a partir de la poética y que yo me he inventado después en mis clases, ¿no? Pero lo que les digo es una especie de teoría de la ficción, lo que les cuento, ¿no? Lo que yo les digo, aplicado a la novela, es que esa famosa imitación de acciones de la que habla la poética de Aristóteles no hay que tomarla al pie de la letra, que la novela o la narrativa no se limita simplemente a imitar la realidad o lo que sucede en la realidad, sino que lo que trata de hacer es imitar la forma o la particular ley de causa-efecto, por decirlo así de entrada, de alguna manera, que impera en la realidad y que hace que las cosas pasen, ¿no? De manera que en un texto narrativo las cosas pasan por una ley interna que es particular y que es exclusiva de ese texto y que hace que sean verosímiles, ¿no? Por eso, por ejemplo, que Dumbo vuele es totalmente verosímil en la película y no sería muy creíble en la realidad, ¿no? Y yo les cuento estas cosas en mis talleres, las cuento hoy todavía, ¿no? En el taller que estoy dando este año, por ejemplo, y yo misma sé que les estoy mintiendo un poco, sobre todo después de haber escrito la última novela, después de haber escrito La mujer calva, ¿no? Entonces, siempre para no ser deshonesta, siempre les digo que es un primer curso, entre comillas, ¿no? Un primer curso de novela y que hay que empezar por abajo y que hay que empezar por entender esas cosas para después pasar a escribir la gran novela de la posmodernidad o de la posposmodernidad o de lo que venga después, ¿no? Entonces, es ahí a lo que quisiera ir, y aprovechando este foro pequeñito y este trocito de tiempo, ¿no? Para hablar de la novela de la crisis, no de la crisis económica de ahora, ¿no? Sino de la novela que está surgiendo, de ese descrédito en que ha caído la novela decimonónica, podríamos decir, ¿no? Que se ha venido escribiendo y que se escribe hoy todavía, ¿no? La novela está constituida, digamos, ¿no? como cualquier otro texto narrativo, por una serie de elementos que, por lo menos de una manera canónica, según el modelo clásico, que serían pues un narrador, un punto de vista, por lo tanto, ¿no? Unos personajes, un conflicto, un problema que hace que se ponga en marcha la maquinaria de un argumento y que se produzca una transformación en esos personajes y de paso adquieran un conocimiento que les conduzca también al final de la novela. La novela también maneja un tiempo, unos tiempos y un espacio, y se construye mediante el uso de una determinada arquitectura, una estructura, y utilizando un determinado estilo, o sea, unas palabras y un discurso, ¿no? En el modelo clásico todas estas cosas están como muy, muy claras y muy ordenadas, ¿no? Es evidente que lo más importante en una novela clásica pues son los personajes o el personaje y el argumento. No puede haber una novela sin argumento, sin una peripecia o sin un personaje. También ocurre lo mismo con el tiempo y con el espacio, ¿no? En la novela, en el modelo clásico de novela, todo esto, personajes y peripecia, siempre sucede en una coordenada determinada, ¿no? Espacio-temporal, que normalmente siempre además está muy señalada, ¿no? En la novela decimonónica muchísimo, en la novela del siglo XX a veces menos, pero siempre está señalada o tiene que estar señalada, ¿no? Y por supuesto, era muy importante en la novela la forma en que eso estaba construido, la arquitectura en que se construía y el material con que se construía, o sea, las palabras, ¿no? La estética. Pues todo eso es lo que yo creo que está trastocándose y que está cambiando y está, no sé si contaminándose, ¿no? de otros géneros actualmente en la novela, ¿no? Si empezamos por ejemplo, por el narrador y el punto de vista,
esa voz que antes era una voz certera, de la cual no se podía dudar. Eso es lo que yo digo en mis clases, ¿no? Todo lo que dice el narrador va a misa, cuidado con lo que le hagáis decir, ¿no? Ya no es una voz tan certera, ¿no? Es una voz que muchas veces no viene de fuera, sino que está incluida dentro de la ficción. Suele ser la voz de un personaje en primera persona, o puede ser una voz en tercera persona, pero totalmente pegada a ese personaje, habla con sus palabras y con sus propios giros, ¿no? De la misma manera, no es ya una instancia certera de la cual hay que creer, o se puede confiar plenamente en ella. Ya no lo es, porque como el narrador se identifica con el interior del personaje, no es de fiar en la novela de ahora. No es de fiar en el sentido de que no es como... O mira, sí, es como una cámara de un telediario, sí lo es, ¿no? Puede ser verdad lo que estamos viendo, o puede ser que no sea verdad en absoluto y que sea un montaje, ¿no? Estoy acordándome ahora de ese trabajo que hicieron los franceses con el tema del hombre en la luna, ¿no? Que fue buenísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, no me di cuenta de que era un documental hasta que oí el nombre de Josh Kaplan. Claro, porque todo el mundo sabemos, todos los cinéfilos o los que amamos a Hitchcock sabemos que es el nombre de que era la capilla, ¿no? de una de sus películas. Bueno, esto pasa también con el narrador en la novela de la crisis. No es de fiar, y lo que está contando puede uno creer que está pasando, que es real, entre comillas, o no. En mi novela, en La mujer calva, por ejemplo, aunque la voz del narrador es una voz en tercera persona, no habla directamente el personaje, es una tercera persona absolutamente pegada al personaje, y habla de una manera tan caótica y tan, a veces, mezclando realidad y fantasía, que no se sabe muchas veces si lo que está contando está pasando, ha pasado, o lo está soñando, ¿no? Incluso, o sea, eso a veces trae consecuencias negativas, porque hay algunas ocasiones, algunos lectores que se incomodan mucho por no saber si tienen que creer lo que está diciendo el narrador o no. Bueno, es una nueva forma de provocar, quizá que debería tener, ¿no? la novela, creo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al conflicto, ese otro gran elemento constitutivo que tenía antes la novela y que a mí me parece que es tan jugoso, ¿no? Antes, me refiero al modelo clásico de novela. Todo el argumento estaba siempre girando en torno a todo lo que sucedía, todos los acontecimientos que tenían lugar en la novela estaban desencadenados a partir de ese problema inicial, ¿no? Que ponía en marcha todo lo demás y que traía a los personajes siempre en un sentido hacia un punto final, ¿no? En donde se encontraba situada la resolución y que generaba esa expectativa desde el principio en el lector y hacía que continuase leyendo, ¿no? Eso era como lo constitutivo de lo narrativo, y mucho más en la novela, donde tantas páginas hay que leer, ¿no? Para llegar a ese final, ¿no? Esa expectativa tenía que estar renovándose continuamente, apuntalándose, reforzándose. En la novela de la crisis eso ya no sucede, no tiene por qué, no. Primero porque ya no se tiene la idea de que las cosas van hacia algún sitio, ¿no? La vida misma ha perdido un poco esa apariencia de algo con sentido que tenía antes, ¿no? Y tampoco se espera eso del arte. Entonces, bueno, hoy se siguen escribiendo esas novelas y desde luego vemos que triunfan y bueno, se venden ejemplares por millones. Pero eso no significa nada, claro, o sea, no significa que ese algo ya caduco, no, un poco muerto. La novela de la crisis, yo personalmente, y esta es una opinión muy, muy particular, pienso que sí
sigue manejando lo que antes se llamaba o se conocía como conflicto, ¿no? En la nueva novela es posible que exista un misterio, un algo, ¿no? Yo no lo llamaría conflicto, ¿no? Yo lo llamaría una especie de falla, una especie de interferencia, una especie de inarmonía dentro de todo lo que se va a representar, ¿no? Que puede tomar la forma argumental, en forma de sí, un problema externo que le ocurre, que le sucede al personaje, o puede que no tome la forma argumental, puede que sea algo que esté, por ejemplo, en el propio discurso, ¿no? Algo que está dificultando que algo se termine de decir, ¿no? Por ejemplo, no sé si estoy resultando demasiado abstrusa. En mi caso, por ejemplo, en los talleres, cuando yo trato de conjugar un poco esta visión, ¿no?, de la novela de la crisis, ¿no?, con el modelo clásico, trato de explicar de qué manera podemos conservar o se puede conservar eso que antes se conocía, ¿no?, pues como conflicto o problema o problemática de la novela en una novela nueva. Y una de las formas que toma para mí sería algo que yo creo que fue Hemingway quien habló de ello, ¿no? Una cosa algo que él llamaba correlato objetivo. Puede ser que fuera Hemingway, ¿verdad? Y el correlato objetivo decía que era una especie de situación en la cual se mezclaban imágenes, objetos, metáforas, se podían mezclar para dar como resultado algo que generaba un ambiente extraño, de problema, de turbio, ¿no?, de interferencia, podríamos decir, ¿no? Claro, en una novela de 500 páginas creo que esto no funcionaría, porque, bueno, habría que ser muy talentoso, muy maestro y tener, yo creo que a la espalda muchas horas de escritura, ¿no? Pero en la nueva novela, digamos, creo que sí funcionaría porque es una novela mucho más sintética, gracias a Dios, ¿no? Entonces, este elemento, ¿no?, el del conflicto, que antes era lo que generaba casi el 90% la novela, ahora no es más que un ingrediente más. No es lo más importante, creo, no es lo más importante. En muchas novelas nuevas, no las novelas que siguen el modelo clásico, se convierte casi en algo para jugar con ello, en algo, una especie de parodia, ¿no? Por ejemplo, hay novelas que se construyen, novelas en donde no pasa nada, pero están construidas a modo de novela policíaca, ¿no? En donde algo que está oculto, que está ausente, podríamos decir más bien, porque no es que esté escondido, es que no está, trata de ser desvelado a lo largo de varias páginas, sin llegar casi nunca, ¿no?, a ser desvelado del todo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la estructura, con la forma, ¿no? La novela del modelo clásico era una novela que se escribía de principio a fin. Y la nueva novela no se escribe de principio a fin, yo diría que se escribe del centro hacia afuera, pero el centro es un lugar vacío. Normalmente, o generalmente en ese centro no hay nada, o no hay nada dicho, que es otra cosa bien distinta, ¿no? O sea, en mi novela, ¿no?, en La mujer calva, hay algo que está desencadenando casi todos los decires, ¿no?, casi todo lo que se dice en la novela, pero que es algo que nunca se dice, pero no porque esté oculto o sea un misterio, sino porque si se dijese todo lo demás no tendría sentido que fuese dicho, ¿no? Es algo que funciona como una especie de agujero negro, ¿no? Es algo donde confluye casi todo el tiempo de la novela, que ahora hablaré de ello, es un tiempo que se vuelve circular y no lineal, y donde convergen también todos los espacios, ¿no? O sea, no hay ya un espacio físico en donde de forma yuxtapuesta va sucediendo el argumento, sino que hay espacios
ya no solo físicos, no, espacios que pueden ser psicológicos, pueden ser mentales, pero da igual, porque no se diferencian casi nada de los espacios físicos y ya no están justapuestos, las cosas no van pasando primero una en un sitio, luego otra en otro sitio, luego otra en otro sitio, sino que suceden casi simultáneamente, en varios tiempos y en varios espacios a la vez. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿No? Pues, y es aquí donde entra la forma, ¿no? Si hasta ahora estábamos hablando un poco del contenido, pues ahora hablaríamos de la forma, ¿no? Es aquí donde entra la estructura y el modo en que organizamos la información en esta novela nueva, ¿no? Antes la información se organizaba según el esquema tradicional y clásico de planteamiento, nudo, desenlace, que era un esquema que obligaba a que todo lo que se contase fuese algo secuencial, algo justapuesto, ¿no? Primero una cosa, después otra y después otra, y todo eso hace que adquiera sentido y dirección lo que se está contando, que sea una enumeración, ¿no? Y yo creo que en esta nueva novela de la que yo hablo, no hay esta justaposición que genera esta especie de enumeración que conduce a un fin, sino que lo que hay es una simultaneidad que lo que produce es una evocación. No vamos hacia un sitio y esa expectativa es lo que nos hace continuar leyendo o escribiendo, sino que estamos percibiendo algo que no sé si la palabra sería retrotrae o nos conduce, nos lleva o nos pone en otros sitios, pero a la vez, que es un poco, seguramente si yo supiese algo de física, podría explicarlo bien con todo esto de las partículas que están en varios sitios a la vez y demás, ¿no? Pero no sé. Pero en términos narrativos, por ejemplo, pues si antes contábamos la historia de un personaje empezando por el principio, yendo paso a paso hacia el final, ahora podríamos, o empezando por el final y yendo paso a paso hacia el principio, ahora podríamos, por ejemplo, situarnos en un lugar cualquiera y hablar o decir sobre algo que, bueno, sí, en el tiempo, ese tiempo originario estaba al principio, y decir al mismo tiempo podría estar aludiendo a algo del final, no otro, sino ese mismo. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, yo en la novela utilizo 3 temporalidades distintas, ¿no? Una que podría ser el presente, otra que podría ser el pasado y otra que podrían ser las fantasías. Pero es que muchas veces una frase que estoy diciendo no está aludiendo al pasado o al presente o a la fantasía, sino a las 3 cosas a la vez, porque lo que está enunciando esa frase tiene lugar en esas 3 instancias a la vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está aconteciendo en el sentido fuerte o tradicional de la palabra. Es algo que se evoca al enunciar esa frase y que yo no sé a dónde nos lleva, porque tampoco su intención es llevar a algún sitio. Bueno, yo creo que me estoy poniendo muy abstracta. No sé si esto que estoy diciendo se entiende, ¿no? El caso es que esta forma nueva de contar, claro, se podría decir, bueno, ya, pero es que eso no es muy narrativo. Y no, es muy narrativo, es verdad, pero también sí lo es. Porque yo, por ejemplo, me da cierto pudor hablar de mí, decir yo, por ejemplo, en mi novela, pero bueno, voy a hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta novela sí estoy contando una historia, creo que sí la estoy contando, pero no la estoy contando. O sea, es como si la estuviese vertiendo, de alguna manera, ha cogido un cubo y ¡fum!, ¿no? Lo he dejado caer y así ha caído, en forma de charco, y a lo mejor situándote cerca puedes llegar a ver algo ahí, pero a lo mejor no. No, tengo un amigo que decía con respecto a la poesía que al leer poesía da igual que lo que estés leyendo sea algo, que lo que importa es simplemente el qué, ¿no? O sea, que da lo mismo que tenga una forma o que vaya a algún sitio, simplemente es la experiencia lo que cuenta, ¿no? Pues de alguna manera la novela se está contagiando también de eso. Una cosa de la que ya participaba
el cuento desde hace mucho tiempo, pero como el cuento se ha mantenido siempre siempre, sobre todo por necesidades o por exigencias editoriales a lo largo de este siglo, más todavía se ha mantenido muy separado de la novela, pese a que yo no los veo tan separados, ¿no? Pero el cuento sí tenía eso, ¿no? Nadie espera que un cuento cuente una historia, por ejemplo. Y de hecho en los talleres de relato pasa muchas veces, ¿no? Hay textos maravillosos que se escapan completamente a la famosa teoría de planteamiento, nudo y desenlace que se predica siempre allí, ¿no? Y por supuesto la poesía, ¿no? Sin embargo, creo que la voluntad, si es que hay voluntad, ¿no? de quienes escriben novela con esta intención de hacer una novela distinta, estaría la primera sería la de apartarse de ese modelo cerrado y algo caduco, ¿no? Y yo creo que la siguiente sería la de ser un poco libre, ¿no? Y mezclar el lenguaje que hasta ahora, que tradicionalmente se ha atribuido más o se ha reservado más a la poesía, mezclarlo con el asunto, digamos, ¿no? Con el asunto de la narrativa. Y bueno, eso da textos que son muy poco vendibles editorialmente, es verdad, ¿no? Pero que son poco vendibles ahora, me parece, ¿no? No siempre, no. O sea, da igual un poco, ¿no? Pero lo que quiero decir con vendible es que no todo el mundo va a pagar por leerlo, porque probablemente no produce ese entretenimiento que producen esos libros gordos que tanto se venden y tanto se compran, ¿no? Pero ahora, ¿no? O sea, es un tema de sensibilidad también, creo yo. Bueno, me estoy yendo un poco, voy a consultar un poquito mis notas. Sí, hay otra cosa también de la que me gustaría hablar, ¿no? Que suele ser también algo de lo que se habla últimamente mucho, ¿no? Que sería el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje literario, porque últimamente hay mucho debate acerca de si se puede considerar literario algún tipo de discurso, ¿no? de algunas novelas publicadas últimamente, porque si no será más bien un lenguaje periodístico, si no será más bien... Bueno, yo creo que esta forma nueva de construir y este nuevo mundo que la novela construye no se parecen mucho, ¿no? al modelo que construía la novela convencional, la novela clásica. Si hay una intención de fragmentar y de romper lo que antes representaba de una manera muy fuerte el relato, la peripecia, el argumento, ¿no? La manera de romperlo y de fragmentarlo, desde luego, no puede venir de la mano de la misma estética o de la misma retórica de la que se servía antes la novela. Yo sí creo que hay que hay un matrimonio total o una fusión total entre forma y contenido. Y algunas de las cosas, ¿no? que cuentan estas novelas es imposible contarlas de una manera literaria, entre comillas, al uso, ¿no? En la mayoría de estas novelas lo que se está poniendo en entredicho de una manera más o menos consciente, más o menos en primer término, es la certeza con la que se da por hecho que el mundo es como es, ¿no? Eso es lo que yo creo que más se pone en entredicho, ¿no? Hay, de hecho, una tendencia, ¿no?
a romper la continuidad, no en ellas, a romper la continuidad no solo argumental, sino también incluso a romper la continuidad formal, ¿no? Las novelas ya no se dividen en esos capítulos largos como antes, que eran además áreas temáticas, ¿no? En donde algo se abría y se cerraba. También se rompe esa continuidad en el personaje, que algunas veces incluso aparece y desaparece, ¿no? Y sobre todo en los narradores, ¿no? El narrador a veces comienza sabiendo, teniendo un estatuto de conocimiento que después no mantiene, o que incluso cambia por completo y salta, ¿no? Un narrador se convierte en otro narrador, o un narrador personaje desaparece para dejar hablar a otro, ¿no? Esa interrupción continua tiene mucho que ver también con el mundo en que vivimos ahora, ¿no? Y la forma en que lo percibimos, ¿no? Antes el mundo era un lugar que se percibía sobre todo mediante fenómenos naturales o de la naturaleza, ¿no? Y hoy en día el mundo es un lugar que se percibe sobre todo a través de los medios de comunicación y de la televisión, básicamente. Y en ese mundo que nos muestra la televisión hay constantes interrupciones y constantes interferencias, ¿no? Es de lo que habla sobre todo Paul Virilio en este libro, que está muy bien, de la estética de la desaparición, ¿no? Ahí le habla incluso de los fenómenos de la epilepsia, ¿no? O sea, como también un fenómeno que es natural y que es biológico, no fisiológico, no sé, que sucede con las personas, acaba por contagiársele la cultura, ¿no? Y estamos acostumbrados a percibir la realidad de esa forma totalmente interrumpida, por partes, discontinua, ¿no? Y eso está trasladado, o se ha trasladado a la novela, ¿no? Las realidades que la nueva novela presenta no son unas realidades férreas y digamos que de fiar, son unas realidades construidas a base de fragmentos y de partes que a veces no tienen o tienen una muy, muy, muy frágil conexión entre sí, ¿no? Y a mí eso me recuerda mucho a las colecciones de relatos, incluso a los libros, a los poemarios, ¿no? O sea, hay novelas en las que una parte, por llamarlo de alguna manera, un episodio, podría perfectamente ser algo en sí mismo, extraerse de ahí y ser una pequeña obra de arte, ¿no? Sin necesitar de todo lo demás. De esto creo que es de donde surge esa especie de crisis, ¿no? En la que se encuentra también la novela, ¿no? También de esta libertad, porque cuando no hay unas normas o unas reglas a las que sujetarse, las posibilidades son infinitas y también el modelo puede hipertrofiarse de tal manera que acaba sin poder hablarse de un modelo o de una forma, ¿no? Y a lo mejor ahora mismo vamos hacia eso, hacia que no se pueda hablar exactamente de una forma de novela. Pero a mí eso me parece estupendo, porque, o sea, que se pueda ir hacia esa confusión o hacia esa gran libertad, ¿no? Por supuesto, ahora yo estoy hablando de esto aquí y parece que es que uno se pone a escribir y tiene todas estas cosas en la cabeza y es más un ideólogo que un simple escritor, ¿no? No, o sea, yo cuando me puse a escribir esta novela no tenía ni idea de que quería hacer una novela así con estas características tan estupendas, ¿no? Que acabo de decir. Pero sí es verdad, como decía Ángel, que cuando se escribe se aprende. O sea, que yo creo que escribir es más que cualquier otra cosa, aparte de gozar inmensamente, aprender. Y sí que vas aprendiendo algo sobre, bueno, más allá de ti, vas aprendiendo algo sobre lo que estás escribiendo, sobre la misma escritura, sobre la literatura y sobre el arte, ¿no? Cuando yo empecé a escribir esta novela, no sabía que estaba escribiendo esta novela, estaba escribiendo otra novela. Estaba escribiendo una novela así clásica y convencional. Y la terminé, ¿eh? Y ocupó como 300 y pico páginas. Y como siempre la dejé reposar, ¿no? Porque
es bueno dejar reposar las cosas, no vaya a ser que... ¿no? Y al volver a leerla un año después o así, me horrorizó profundamente, ¿no? Pero no porque la novela estuviese tan mal escrita, que seguramente estaba bastante mal escrita, sino porque, o sea, me horrorizó que aquello todavía se pudiera seguir escribiendo y que lo hubiese escrito yo. O sea, quizá también influida bueno, pues por Ángel, ¿no? Por lo que le cuenta y por lo que él habla, ¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas que suceden y que cuando uno se dedica a algo están siempre ahí y están siempre en continuo diálogo con uno, ¿no? Que te hacen mirar con ojos distintos lo que hace 2 horas era de una manera, ¿no? Entonces, cuando yo volví a leer la novela me di cuenta de que ese modelo de novela estaba muerto, ¿no? O anquilosado, no tenía vigencia ya. Desde luego sí la tiene, ¿no? Entre determinados, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entre determinadas instancias, ¿no? Vale, sí, pero para un creador de verdad, y no lo digo como con, en fin, solemnidad, sino para alguien que lo que le gusta es eso, crear, sentarse y crear, hacer algo no porque se venda, sino porque sí, pues algo que está así muerto y caduco huele mal, ¿no? Entonces, a mí me pasó con esta novela que había en la historia, o bueno, dentro había algo que me gustaba, y pongo así la cara porque cuando algo me gusta siempre es así, de esa manera, ¿no? Y entonces empecé un trabajo de desescritura. Y entonces yo puedo decir que esta novela la he desescrito también, aparte de escribirla, ¿no? Empecé a quitar hasta que al final quité tanto que no quedó nada, y entonces pude volver a escribirla, o sea, pude escribir la novela tal como quería escribirla, ¿no? Y me di cuenta de cuánto le sobra a una novela de corte convencional, tanto que le sobra todo, o sea, porque lo que sale después ya no es aquello, no puede decirse, no, es que le sobra gran parte del argumento. No, le sobra todo el argumento, porque lo que sale después ya no es un argumento, es otra cosa, ¿no? Y tiene mucho que ver con la poesía. Yo no soy una gran lectora de poesía, tengo que decir con pesar, pero de lo poco que sé acerca del lenguaje que emplea y de cómo lo emplea la poesía, yo podría decir que sí, que la novela tiene mucho que ver con eso, porque ya no hay un argumento, y entonces ¿qué puede haber si no hay argumento? Tiene que haber algo que enganche, que espese, que cree una malla, ¿no? Sí, lo hay, en la novela también lo hay. Y seguramente tiene mucho que ver con eso de lo que hablaba hace un rato, ¿no? Ese correlato objetivo del que hablaba Hemingway, que es una especie, vale, sí, es una especie de red tejida a base de objetos, imágenes, ensoñaciones, metáforas, que están todas aludiendo a lo mismo, ¿no? Pero aludiendo, o sea, evocándolo, no diciéndolo, no contándolo, que esa es la palabra, yo creo que la palabra clave, ¿no? en la nueva novela. La nueva novela no cuenta, yo creo que no cuenta. Construye de una manera parecida a otros lenguajes. Entonces, yo en esta novela, al final, después de desescribir la otra y de desecharla completamente, pues empecé o sea, vi lo que quería que la novela construyese, y vi que no se podía construir con un argumento. ¿Y cómo se podía construir? Pues de una manera que a lo mejor no iba a entender mucha gente, es verdad, ¿no? Entonces, no es que se me ocurriese, sino que surgió lo de utilizar un lenguaje determinado, un discurso determinado, un discurso muy, es verdad, muy sintético, muy frío, muy parco en retórica, ¿no? Que además generaba mucha confusión porque estaba aludiendo a 3 temporalidades distintas, sin decir ahora estoy en el pasado, ahora estoy en el presente, ahora estoy en un sueño. Pero es que de esa manera la novela estaba evocando exactamente lo que yo más o menos quería que evocase, ¿no? Cuando la terminé pensé, no sé si alguien va a entenderlo, Bueno, y el resultado es que yo creo que hay gente que ha entendido una cosa, hay gente que lee una cosa y gente que lee otra. Y bueno, lo que yo leo pues es otra lectura, ¿no?
No voy a decir cuáles, porque seguro que luego no se parece a las de la mayoría, ¿no? Pero ¿no es eso lo que pasa también con el lenguaje, en la poesía o con un poema, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? De alguna manera y por alguna razón se ha creído que la novela tenía que decir exactamente lo que tenía que decir, ¿no? O sea, que nadie se le ocurra interpretar otra cosa, porque lo que dice esta novela es esto, ¿no? Y por eso esas novelas con tantas notas a pie de página y tantos prólogos y reprólogos y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo creo que con la narrativa también se puede hacer lo mismo que con otros géneros, con otros, o sea, utilizando un lenguaje que es, yo creo, un lenguaje común a la literatura con mayúsculas, ¿no? Yo, por supuesto, no voy a decir que lo haya conseguido con esta novela, pero desde luego sí que es hacia donde creo que hay que ir y desde luego hacia donde quiero ir yo, ¿no? Y a partir del año que viene, además, me comprometo a crear un taller de esa novela y no de la otra. No sé cómo andamos de tiempo. Pues 5 minutos, sigas. Bueno, no sé si somos pocos, pero no sé si alguien querría hacerme alguna pregunta y amenizar esto un poco. ¿Se puede hacer una novela de personajes y luego esos personajes repitan una frase, que esa frase que guste a los personajes y la vuelvan a repetir muchas veces hasta que esa frase o esas cosas en un principio a lo mejor no gusten y luego a base de repetir como las canciones van gustando y a lo mejor, por ejemplo, que el escritor diga esta frase repítela 10 veces, esta frase repítela de un personaje a otro y al final sea a base de personajes que repiten la misma frase o varias frases y solamente el argumento de la novela sea eso, a base de frases que se repiten, al final a lo mejor pues llega un momento que gustan esas frases, o sea, una cosa sí. Bueno, yo creo que casi todas las novelas de las que yo hablo, las novelas buenas, están haciendo eso. Me parece que sí. Porque a base de eslogan, como eslogan. Sí. Podríamos hablar incluso de campos semánticos también, ¿no? De esas frases que apelan a... No me gusta, pero luego tanto repetir, claro. pues sí me va gustando como las canciones. Yo digo, esto tiene eso y luego al oírlas, y ven, continuamente al final te gusta, que al principio no te gustaba nada. Sí, pero exactamente. Pero de forma repetitiva, tanto te mete en la repetición que dice, pues ahora parece, incluso te sale un tarareo y bueno, pero sin tú querer. Sí, como una especie de jazz, ¿no? Al Eso, final. ya está metido en la cabeza esa canción. ¿Permites que le... Sí, sí. Si me permite, es un escritor que no es santo de mi devoción, pero en cambio tengo devoción por esa novela, que exactamente es lo que usted dice. Y todo el mundo dijo que si se había vuelto loco, que qué era aquello. Es una novela de don Camilo José Cela, que se titula, que casi nadie ha leído, Cristo versus Arizona. Está llena de frases que vuelven una y otra vez como un estribillo y al final se convierte en una especie de rosetón sinfónico maravilloso. Y nadie la entendió, y usted veo que sí. Como una especie de volada de Ravel. Exactamente, y es que vuelven una y otra vez. Y la recuerda, y siempre dice la misma frase. Va creciendo y va eso, y va subiendo Sí. el tono. Y en su última novela, antes de fallecer, la de La Costa de la Muerte, la de Madera de Boj, también lo intenta hacer algo muy parecido. Y son sus dos mejores novelas, y casi nadie las ha leído. Eso mismo que... Es que visto lo que usted comenta, le van a encantar. Claro, es que eso mismo que a lo que tú te refieres con las palabras, ¿no? Con una frase, con algo que sería formal, ¿no? También la novela lo hace con algo de naturaleza semántica, ¿no? Hay un motivo, por ejemplo, que es el que se está constantemente repitiendo en la... Puede ser el título de la novela. Que puede ser el título, un motivo que puede ser, por ejemplo, una desaparición o puede ser, por ejemplo, una fuga. Sí, una fuga. Esos elementos son los que al final acaban componiendo eso, lo que tú decías, ¿no? Una especie de mosaico, ¿no? Una especie de melodía jazzística, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, creo que hay un libro de Eugenio Trías que relaciona la sinfonía con lo narrativo. Sí, la música de las sirenas. O sea que sí que hay un paralelismo muy... Se me ha ocurrido Cortázar en Rayuela,
Sí. Trabaja mucho como estilo jazz y bueno, como él escucha tanto jazz, lo cuenta y es esa forma de escribir también como a ver, como en el jazz entra un instrumento, sale otro, pues, o hacen un solo con la batería, pues igual él hace solos a veces. Claro, un mismo esquema se va repitiendo pero con instrumentos distintos, o sea, con elementos distintos en la historia, ¿no? Claro, lo has explicado, pero yo la idea la tenía. En un cuento de Cortázar, de su penúltimo libro de Queremos tanta Valenda, los personajes aparecen al ritmo de una fuga de Bach, aparece el violín, luego el clarinete, y luego al final del cuento dice, yo he seguido exactamente la partitura de una fuga de Bach. Hola, buenas tardes. ¿Esta nueva concepción de la novela que has hablado responde a una tendencia moderna en las artes o es una huida hacia adelante sin ir atrás para salvar el género esotérico? Yo creo que yo no creo que sea una estrategia conjunta para salvar nada, porque además yo creo que los escritores somos, ¿no? de los individuos que menos se colegian, digamos, ¿no? O sea, todo lo contrario, nos odiamos unos a otros y no nos leemos y cosas así. Entonces no creo que sea una estrategia conjunta, ¿no? Como para salvar un género ni nada. Yo creo que sí que está sucediendo. Yo veo cosas por ahí que sin ser lo que yo hago ni lo mío, lo que hacen ellos, sí que hay como una sensibilidad parecida o una intención parecida, de por lo menos una intención clara de romper con algo, de que algo no esté ahí, que antes no, que antes, vamos a ver, esto no es nuevo de estos años, esto viene de antiguo. Lo que pasa es que, claro, esto no se canaliza por los circuitos más comerciales, ¿no? Quizá uno está más al corriente de ello cuando escribe o cuando tiene amigos escritores o cuando se dedica a enseñar, o no lo sé, pero sí que sucede, sí que está sucediendo, yo creo. Y, por ejemplo, cuando escribes cuento también te das cuenta de hasta qué punto hay montones de escritores en la sombra, los que nadie conoce, cuentistas, ¿no? Que están haciendo cosas que no se ven, esa innovación o esa forma de representar, no se ve en las librerías, y dices, bueno, pero está ahí. Y yo creo que con la novela, a lo mejor soy muy optimista, no lo sé, porque es verdad que también hay por ahí manifestaciones que, madre mía, pero yo creo que sí, si no está pasando, desde luego debería pasar. Y yo voy a intentar que pase, desde mis talleres o desde donde sea, ¿no? ¿Pero qué os apoyáis para esa evolución? Por ejemplo, en vender más, en premios, ¿y qué os apoyáis para esa evolución? ¿Queréis que os ayude esa nueva tendencia? No, yo creo que sencillamente en que se sienta así, en que se sea capaz de sentir así, bueno, no sé qué es lo que nos impulsa a escribir. Supongo que en mi caso, desde luego, es una necesidad vital. Entonces, es como si me dices, ¿por qué en vez de ser, yo qué sé, optimista, eres pesimista? Pues porque soy así, no lo sé. Yo creo que hay formas de hacer que esto se disemine, ¿no? o que llegue, ¿no? Y una de ellas pues eso, sí, las aulas, ¿no? Los talleres o en la universidad, ¿no? Pero sí que hay, o sea, no es predicar, no es mostrar, mira, hay esto, y mira, hay esto, y vamos a hablar de ello, vamos a analizarlo, y por qué está haciendo esto, y en qué medida consigue qué efectos, ¿no? ¿En qué se parece esto a una novela de antes? ¿En qué se parece, en cambio, a un cuento, a un poema o a una especie de himno, ¿no? Yo creo que eso es completamente no solo lícito, sino además necesario, ¿no? O sea, yo no creo que el arte sea algo que se practique en solitario cada uno en su casa, no, me parece que no, que es un fenómeno colectivo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Vamos a despedir con un aplauso a